Ensalada de frutas. Ingredientes para 2 personas. 2 plátanos, una naranja, una manzana, un pedazo de papaya y al gusto canela en polvo. Empecemos. Seleccionemos nuestra fruta de estación. Empezaremos con los plátanos. Si es para 2 personas, yo he colocado en la receta que son 2 plátanos, pero pueden colocar la cantidad que ustedes deseen, de acuerdo a su preferencia. Si posee algunas partes que no se encuentran bien por algún golpe o de repente porque están sobremaduros, procedan a retirarlo y lo pueden cortar en rodajas o en cuadrados. Separen un recipiente medianamente grande en donde pondrán toda la fruta cortada. Luego continuamos con la papaya. Pueden coger la cantidad que ustedes deseen, de acuerdo a la cantidad que van a consumir o de acuerdo a su preferencia. Esta ensalada de fruta es muy sana, es muy fácil de preparar, toma muy poco tiempo, lleva muy pocos ingredientes y sobre todo pueden consumirlo y sustituirlo con cualquier otra golosina o comida chatarra después del almuerzo, antes de cenar o en la mañana. Dependiendo del lugar donde vivan, pueden comprar la fruta que esté disponible. Simplemente esta es una muestra de cómo se puede hacer algo muy rico en muy poco tiempo. En este caso la papaya, como ha tenido un mayor tiempo de manipulación en comparación con el plátano, yo siempre prefiero enjuagarlo con agua antes de cortarlo. Esto le dará un sabor de frescura finalmente a la ensalada. Va a depender mucho de la habilidad que tengan ustedes en la cocina
para hacerlo mucho más rápido, mucho más eficiente que yo. Luego procedemos con la naranja. Obviamente es preferible retirarles toda la cáscara. Esta cáscara, si desean ustedes, la pueden reutilizar posteriormente. Si es que ponen esta cáscara previamente lavada en una olla con agua y unos palos de canela, y la pueden poner a hervir y luego la pueden tomar como una infusión en vez de agua. Es muy bueno. Cuando compren las naranjas que van a ser consumidas para ensalada, procuren seleccionar la variedad que no sea para jugo, debido a que esta variedad es un poco más ácida. En cambio, este tipo de naranja, que es para comer directamente, es un poco más dulce. En algunos casos, dependiendo de la variedad, viene sin pepa y es mucho más agradable al paladar. Corten la naranja en pequeños cuadrados. El tamaño va a depender de ustedes. Síganlo colocando en el mismo recipiente. Sabemos que en Latinoamérica a partir del mes de junio comienza el invierno y usualmente a las personas
no les gusta consumir platos frescos porque les parece muy fríos. En todo caso, yo les recomiendo lo siguiente, ¿no? Traten que las frutas no estén en el refrigerador, de este modo no estarán más frías. Compren la fruta necesaria que consumen ustedes en una semana o unos días para que no se les malogre. Y sobre todo, sí les recomiendo que consuman este tipo de ensaladas, porque les ayudará a que su sistema inmunológico siempre esté protegido y así eviten cualquier enfermedad como un simple resfrío. El último ingrediente es la manzana. Cojamos una manzana. Yo personalmente prefiero retirarle la cáscara. Aunque se sabe que la cáscara es muy buena porque tiene fibra y es buena para la digestión, yo personalmente prefiero retirarla. Córtenla en pequeños pedazos, pero traten de que sea de acuerdo al mismo tamaño en que se encuentran las otras frutas y vayan echándolo al recipiente donde se encuentran las otras frutas que ya están picadas. Retiren todo lo de su área porque ahora vamos a iniciar con la última etapa. Que simplemente es agregarle un poco de canela en polvo. Hay algunas personas que de repente no les gusta, pueden echar también un poco de miel, pero con el dulzor de todas las frutas mezcladas, yo creo que no es necesario agregarle más dulce. Les recomiendo que cuando revuelvan las frutas no lo hagan de manera brusca para que no se destroce la misma fruta. También les recomiendo de que no lo revuelvan mucho. Esto hará que se caliente un poco la mezcla, aunque no lo crean, y tendrá otro sabor. Otra recomendación es que una vez culminado lo pueden guardar en el refrigerador por 15 minutos y verán cómo el sabor es un poco más fresco inclusive, ¿no? Sirvamos y así de fácil se hizo este postre. Obviamente de acuerdo a su talento lo van a hacer mucho más rápido. No hay excusas para no comer sano. Solo requiere un poco de voluntad y verán cómo pueden lograr no solo un plato saludable de comida, sino todo lo que se proponga. Espero que les haya gustado mucho esta ensalada de frutas. No es nada del otro mundo, creo que todos ya la hemos consumido. Sirvan y disfruten de este plato. Y si tienen alguna sugerencia, pueden escribirla en los comentarios. Y obviamente la parte más pesada
de toda preparación siempre va a ser dejar todo limpio. No se olviden de suscribirse. Si les gustó, pongan me gusta y los espero en el siguiente video.